en medio de un escándalo en el que arguyó un supuesto complot. Precisamente lo que decía Yaciré Pinedo. Cualquier analista diría que el vínculo siguió ahí, hasta el final. Pero al salir con esa defensa, claro, evadió todos los cuestionamientos y nunca se refirió a sus mentiras, ni mucho menos al posible uso irregular de múltiples recursos del Estado en este gobierno, en el gobierno de Dina Boluarte. Utilizó un clásico de los políticos, tapar la verdad con estrategias distractoras que se cayeron en pocas horas. ¿Cómo estarían de débiles sus aseveraciones replicando a Yaciré que una presidenta con solo 8% de aprobación también los desbarató como colofón? Y una de las comprobaciones de que esto no fue ningún complot, señores, como dijo Otárola, haciendo eco de lo que señaló Yaciré, fue que la amiga romántica estuvo en contacto con el programa. Y usted verá la disposición que ella tenía para informar. Los detalles en el siguiente reportaje de Iván Escudero. Se presentó la persona de Yaciré Pinedo Vázquez, quien manifiesta que el día de la fecha es donde se percatan que su equipo móvil celular no se encontraba en su pantalón. Es lo peor. Este al inicio mandaba una persona a esta esquina de mi casa y otra persona a esta esquina. Disculpa que te escriba Domingo, pero quizá te interese saber algo. Yaciré Pinedo Vázquez se comunicaba con Panorama y fue ella quien al principio contestó proporcionando información relevante para una investigación que duraría meses. Sí fuiste a visitarlo al señor Otárola, a su oficina. Claro. ¿Tú ya lo visitas como premier o fue como ministro de Defensa? No, fue como ministro de Defensa, algo así. Consultada por su versión desde el inicio, ella intentaba comunicar mucho más, hasta en su día de descanso. Oli, disculpa que te escriba Domingo, pero quizá te interese saber algo. Hoy, a pesar de esos ánimos de transparencia que dejó registrados en mensajes, salió extrañamente a defender a quien le pedía el currículo, con el dicho de un complot. Yaciré, buen día. Conversamos hace unos minutos. Solo para agregar, si en caso recuerdas más información, no dudes en comunicarte conmigo. Gracias, Iván. Cualquier cosa, estamos en comunicación. La información cierta y reveladora que entregó Yaciré en las llamadas que se hicieron desde el primer día se contrasta con los desmentidos que varios le hicieron esta semana. Curiosamente, Yaciré ahora no lo cuenta todo. Una denuncia policial con una fecha clave y más detalles de un audio que compromete al que hasta hace poco era el hombre más poderoso del país. Todos los detalles esta noche en Panorama. Yo las conocí en una reunión y no las he vuelto a ver más. Ya, muchísimas gracias. Lo último, premier. La semana pasada, Panorama confirmó la mentira del premier que inmiscuyó su vida privada con la pública. Ya, es mi vida, mi querido. Eso no cambia. De verdad, lo que te pasa. No, lo único que quiero saber es si me quieres o no. En el audio, Alberto Otárola indica a la veinteañera señorita que no salga a ningún lado. Solo la quería para él. ¿Dónde estás acá? En mi casa. Ya, no salgas, ¿no? No, Yo te quiero para mí, ¿no? yo no salgo de mi casa. ¿Está acá? Como si se tratase de su dueño. Parecía que quería controlar a Yaciré Pinedo. Ya, no salgas, ¿no? No, Yo te quiero para mí, ¿no? yo no salgo de mi casa. Al final, todo indicaría que lo logró por la estrategia que Pinedo desplegó. Pero, No salgas, ¿no? ¿qué de relevante tiene esta parte específica de la conversación entre Otárola y Pinedo? Que Yaciré Pinedo Vázquez se quejaba en este gobierno de esa supuesta obsesión por el control de Otárola. Conversación distinta que Panorama hizo pública
en enero de este año. Porque esto se me ofreció alto. ¿Pero quiere que trabaje con él? Fuera de acá, que es lo peor. Este al inicio mandaba una persona a esta esquina de mi casa y otra persona a esta esquina. ¿Con quién salía? ¿Con quién? Por eso quería tanto que yo trabajé con él. Ya, no salgas, ¿no? No, Yo te quiero para mí, ¿no? yo no salgo de mi casa. Otárola le decía que no salga y para coincidencia o tácita confirmación, Yaciré Pinedo se quejaba de eso en el año 2023. ¿Pero quiere que trabaje con él? Fuera de acá. Pero no solo es una queja, Panorama reveló ese mismo 21 de enero del 2024 que a Yaciré Pinedo Vázquez la seguían y que en un momento específico del 2023 se lo hicieron saber. Al inicio mandaba una persona a esta esquina de mi casa y otra persona a esta esquina. Panorama mostró además que vehículos de inteligencia del Ministerio del Interior se estacionaban cerca a la casa de la amiga ministerial. Pinedo parecía una víctima que quería contar toda su verdad, pero al final salió con aparente libreto del que ella misma se desdijo al día siguiente a defender al político con poder. ¿Cuándo te dejas ver? ¿Y cuándo te veo? No sé, no me siento bien. Para empezar, se paseó con la prensa con lo del romance de una semana, cuando el amante del audio claramente parece que no la veía hace meses. ¿Cuándo te dejas ver? ¿Y cuándo te veo? Una semana, relación de muy poco tiempo para no verse. Si no me quieres ver, ya no importa, pero pásame lo que te quiero ver. ¿Ah? Pero hay más. ¿Cómo inició la historia? Buscando su respectiva versión para el contraste. Yaciré Pinedo se comunicaba directamente con Panorama durante el 2023. No habían intermediarios. Ella cogía su celular y nos escribía con ganas de responder y contar toda su verdad. ¡Oli! Disculpa que te escriba domingo, pero quizá te interese saber algo. Avísame si te puedo llamar o quizá tú llamarme. Te llamo. Yaciré Pinedo, contactada por Panorama, confesó públicamente su cercanía con Alberto Otárola por años, su visita clandestina, el motivo específico de lo personal de esa visita. Sí fuiste a visitarlo al señor Otárola, a su oficina. Claro. ¿Tú ya lo visitas como premier o fue como ministro de defensa? No, soy como ministro de defensa, algo así. Recién estaban iniciando. ¿Y lo llamaste o cómo fue? Yo y él teníamos una amistad. Siempre me comunicaba con él, pues, ¿no? Panorama se comunicó con ella por primera vez el viernes 15 de septiembre. Ese día, al terminar la llamada, se le envió este mensaje. La señorita Pinedo, a quien consultamos, aparentaba estar muy conforme en que aparezca la verdad. Yaciré, buen día. Conversamos hace unos minutos. Solo para agregar, si en caso recuerdas más información, no dudes en comunicarte conmigo. Y ella respondió. Gracias, Iván. Cualquier cosa, estamos en comunicación. Con la alegría del emoticón, parece que Yaciré se tomó a pecho nuestro mensaje. Si en caso recuerdas más información, no dudes en comunicarte conmigo. Tanto así que nos escribió 2 días después. ¡Oli! Disculpa que te escriba domingo, pero quizá te interese saber algo. Avísame si te puedo llamar o quizá tú llamarme. Para ese momento del 17 de septiembre, Panorama ya había publicado un adelanto del reportaje Amigas con suerte del Premier. Ya se sabía que Panorama tenía una investigación sobre posibles favorecimientos y Yaciré Pinedo preguntaba sobre más información. Avísame si te puedo llamar o quizá tú llamarme. El reportaje salió y el ciudadano, usted, se informó. ¿Qué pasó después? Al día siguiente, lunes, en programa de estreno. Muchas gracias por venir, primer ministro Alberto Otárola. Muchas gracias, Fernando. El premier Alberto Otárola inició su estrategia de defensa con mentiras. Yo las conocí en una reunión y no las he vuelto a ver más. Era
Día lunes 18 de septiembre, de inicio de mentiras para salvar responsabilidades, luego de nuestro reportaje. Pero algo más pasó. Al día siguiente, martes 19 de septiembre, Yaciré Pinedo llegó hasta una comisaría y denunció la pérdida de su celular, el mismo celular con el que se comunicaba con Panorama. Yaciré Pinedo Vázquez cuenta que ese día, bajando del taxi en un centro comercial cercano a esta comisaría, se percató que el celular con el que hace 2 días había conversado con Panorama se le había perdido. Se presentó la persona de Yaciré Pinedo Vázquez, quien manifiesta que el día de la fecha, en circunstancias que desciende de un vehículo de servicio taxi en el centro comercial Polvos Azules, es donde se percata que su equipo móvil celular marca iPhone color dorado no se encontraba en su pantalón buzo, bolsillo derecho, refiriendo a la concurrente que posiblemente se le haya caído en el asiento de dicho taxi al momento de descender. Coincidentemente, una gran casualidad, el lunes por la noche, luego de nuestro reportaje, el premier dijo que no la conocía y el martes la señorita Yaciré Pinedo perdió su celular. La historia se cuenta sola. Al final, Otárola y Pinedo terminaron diciendo lo mismo esta semana. ¿Cuándo empezó a desplegarse esa estrategia de defensa? ¿Esta semana o hace 5 meses? Yaciré pasó de comunicarse con Panorama y revelar verdades a decir mentiras. Los hechos mostrados hoy son prueba fatal que apuntan a un solo hecho: el uso y abuso del poder. Bueno, ahora que todos hablan de este caso, que para nosotros es muy importante, queremos resaltar una sola verdad. Aquí el periodista Iván Escudero, periodista de Panorama, fue quien contactó a la señora Yaciré Pinedo. Él recibió información y, como debe hacer un periodista bien formado, contactó y trató de contrastar la información en la calle, en la cancha. Panorama no solo accedió a un audio, el audio que mostramos la semana pasada. Como hemos visto, estuvo en contacto con la propia Yaciré Pinedo y obtuvo además fotografías y vasta documentación valiosa como parte de los elementos de certeza que además verificó en la calle. Saque usted sus propias conclusiones.